Ok, listo. Entonces, en este momento son las 5 p.m. de hoy, martes 6 de agosto. Listo, entonces estoy dando inicio a la sesión o a la conferencia web relacionada con la evidencia cuestionario de la guía 4 de la actividad de aprendizaje número 2. La evidencia es la evidencia 1. Entonces, voy a extender sesión aquí. Listo. Entonces, esta es la conferencia. Listo. Se trata de este cuestionario. Listo. Entonces, acá les recuerdo. A ver, déjenme recordarles por aquí. Bueno, aunque el cronograma, recuerden, ¿no? Siempre les recuerdo en las sesiones que este cronograma que les presento aquí en la sesión no es el mismo cronograma que está en la plataforma. ¿Listo? Ese cronograma yo ya se lo compartí a la instructora, a la instructora Sandra. Entonces ella es la que tiene que subirlo, ¿listo? Porque ella es la instructora líder, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces, bueno, ya de todas maneras yo ya le informé a ella, ya se le compartí el cronograma, pero me doy cuenta que aún no lo ha subido. Bueno, de pronto tengo que corregirle alguna otra cosa. Pero bueno, de todas maneras, yo les presento aquí para que ustedes tengan bien claras las fechas de las presentaciones de las evidencias de inglés. Entonces, para esta, que es la guía número 4, ¿listo? Dense cuenta que son 6 evidencias, ¿no? 6 evidencias. Hay 2 cuestionarios. Entonces, el que vamos a mirar en esta conferencia web es el cuestionario número 2. Ok, entonces, como ya miran aquí las fechas, entonces el cuestionario va desde el 5 de ayer hasta el 18 de este mes. Entonces tienen 2 semanas para la realización y la presentación de este cuestionario. ¿Listo? Entonces tenga muy en claro las fechas, ¿no? Las fechas que les estoy dando, por favor. Listo. Entonces, ok, ya teniendo claro esto, recuerden que cuando se trata de una evaluación, por lo general no acudimos a la guía, porque la guía simplemente nos informa que tenemos que presentar la evaluación. Entonces, por eso casi que no la uso. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle. Bueno, listo. Entonces, vamos directamente al cuestionario. Recuerden que ustedes pueden entrar por aquí, le dan clic aquí y ya se les va a abrir el cuestionario. Pero entonces yo ya lo tengo abierto. Lo tengo por... Bueno, acá lo voy a cerrar esto. Bueno, aquí está abierto. Yo ya lo había abierto hace un tiempo, entonces en ese momento ya está. Ya terminó el tiempo, entonces me queda así, listo. Pero es mejor para poder mirar todas las preguntas en una sola pantalla. A ustedes les va a aparecer una pregunta en cada pantalla. Listo. O en su pantalla les va a aparecer para resolver cada pregunta a la vez. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos, miren, la evaluación. Son 15 preguntas. Por lo general son 15.
Y listo, por aquí tenemos la uno. Bueno, aquí, listo, dice, es selección múltiple, ¿no? Pero acá ya es diferente a las anteriores que habíamos visto, que a veces era como de organizar. Y entonces aquí lo que tenemos es una oración con un espacio por rellenar y tenemos que ver cuál sería la opción, ¿no? Entonces aquí tenemos las cuatro opciones. Entonces, si ustedes ya se acuerdan de las temáticas anteriores, ¿no? De las tres evidencias anteriores, que había una parte relacionada con estos temas. Aquí en los materiales que tenemos nosotros, que son estos, listo, tenemos estos cinco materiales. Entonces, en esos materiales no tenemos nada, pues no nada, sino una pequeña parte relacionada con los verbos modales, se llaman. ¿Listo? Los verbos modales. En el material anterior ya habíamos visto, listo, algunos de los verbos modales. Y en las evidencias también ya habían aplicado ustedes esos verbos. Entonces, aquí en uno de los materiales, por acá. Bueno, entonces acá en uno de los materiales, espérenme que se abran nuevamente, porque se cierran. Abiertos todos. Listo, entonces, verán, aquí tenemos 5. Acá tengo abierto este que dice Play Safe. Bueno, aquí tenemos esos tres puntos, ¿no? Dice vocabulary, to express health problems and safety. Ese, pues, no nos interesa mucho. Acá, how to use reflexive pronouns, tampoco tiene que ver con eso, ¿listo? Más que todo, esta partecita, verán, vamos a ir. Bueno, acá, la primera parte les dije que no tendría mucho que ver. Bueno, aquí reflexive pronouns tampoco es que tenga mucho relacionado con los temas de la evaluación. Miren con estos pronombres myself, yourself, herself, himself. Esos no tienen que ver mucho con. Vamos a saltarlo. Aquí en esta parte, how to give advice and describe rules. En este sí tenemos. Bueno, voy a saltar esta. Aquí miren, si se dan cuenta que sí tenemos el uso del verbo should. ¿Listo? Pues este ya lo habían, como les digo, ya lo habíamos mirado. Bueno, aquí es como para dar consejo, ¿no? Por ejemplo, dice, expressing advice requires the modal verb should. Para dar consejos, vamos a utilizar el verbo modal should. Look at the examples for the text, from the text. Miren los ejemplos de el texto. Entonces decimos, you should hire a babysitter because you need time to get better. Tú deberías contratar una niñera porque
necesitas tiempo para mejorar. Get better. ¿Listo? Your husband should help you with the baby. Tu esposo debería ayudarte con el bebé. Listo, ahí tenemos unos ejemplos de la aplicación de should. Y aquí ya las partes de lo que tiene que ver con la gramática. Listo, entonces miren para la... Bueno, aquí encontramos todas, ¿no? Decimos en los pronombres. Y aquí para la parte de una oración afirmativa. Entonces tenemos should. Y le adicionamos el verbo principal, pero en forma básica, ¿no? Recuerden. Puede ser el verbo go, el verbo paint, el verbo write. Entonces el verbo en forma básica no tiene que ir conjugado. ¿Listo? Y acá en la negativa tiene que ir el should, pero con la palabra not. En este caso ya está hecha la contracción, ¿no? De should y el not. Entonces decimos shouldn't. Por ejemplo, he shouldn't go to the doctor. Él no debería ir al doctor. Listo, esta parte entonces ya lo habíamos visto. Y aquí ya para las preguntas, ¿no? Entonces decimos, should she go to the doctor? Should she go to the doctor? ¿Debería ella ir al doctor? Should she go to the doctor? Listo, entonces ahí tenemos. Listo, ahí ya tenemos, ¿no? Ejemplos, miren acá con el verbo should. I should work harder. Yo debería trabajar más duro. They shouldn't drink wine. Ellos no deberían tomar vino. Acá tenemos algo relacionado con el bueno. Aquí, veamos, regresamos acá al cuestionario. Bueno, aquí tenemos esta parte. Este también lo habíamos visto en el material, pero nos decía en el material que es un semi-modal. ¿Listo? Semi-modal. Entonces, aquí pues ustedes, se lo utiliza diferente a estos de acá. ¿Por qué? Porque con este si vamos a utilizar en las negativas e interrogativas, vamos a utilizar el auxiliar do o doesn't, ¿no? Dependiendo del pronombre que estén utilizando. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes deciden, ¿listo? ¿Cuál van a seleccionar? Pero tengan en cuenta, principalmente ahí es dependiendo actualmente del sentido de lo que se está diciendo. O sea, ahí no hay escritura, la escritura no está errada.
pronto, ¿no? Para que no busquen como errores de ese tipo. Entonces, ahí lo único que tienen que tener en cuenta es el sentido, ¿no? Ya saben ustedes que cada uno de estos se los utiliza para diferentes tipos de situaciones. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a decir es como un consejo, entonces vamos a utilizar uno. Si lo que decimos o lo que dice, se dice ahí en la oración, es más de tipo como de obligación, entonces, bueno, utilizar otro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que detallar ustedes de la información que les estén dando en la oración. Entonces, bueno, esto ya como les digo, ya ustedes lo estudiamos ya en el material anterior, ¿no? Entonces, aquí ya, miren, aquí tienen también ya las diferentes formas y algunos ejemplos, ¿listo? Relacionados con el uso de estos, bueno, aquí tenemos solamente tres, ¿no? Tres modales, miren, porque aquí ya se acaba el material, aquí con el más y con algunos ejemplos relacionados. Entonces aquí ya ustedes tendrían que buscar, dice, porque en las opciones ustedes tienen unos adicionales. Miren, por ejemplo, este could, se can. Entonces ahí ya ustedes tendrían que buscar más. Pero pues el uso es el mismo, sino que tienen que, o el proceso, mírenlos, aquí están. Los verbos modales can, may, might, could, should, will and must. ¿Listo? Entonces, el have to no está ahí porque ya les dije, este es un semimodal, entonces ese funciona diferente, ¿no? Listo, entonces aquí ya ustedes pueden buscar esta página, si quieren, para estudiarlos un poquito mejor, pero no creo que sea muy necesario. Listo, porque ya la mayoría de información ya la tienen lista. Bueno, entonces eso sería con los, vamos a seguir viendo, miren ahí, aquí pasaremos a la segunda. Dice, Paris on holiday. Harry está de vacaciones. So he, y lo mismo, ¿no? Miren, el uso de los verbos modales, tengan en cuenta pues que de pronto puede ser negativo o afirmativo. Les digo, ya depende de lo que se esté queriendo decir. Listo, a ver por acá, lo mismo. Bueno, que acá la forma de la oración es de condicional. Dice, if you have a headache, si tú tienes un dolor de cabeza, listo, entonces como dice, you should, tú deberías, o you must rest, o you can't rest, tú puedes dormir.
Dice entonces, bueno, él tiene casi los mismos. Pero acá, como les digo, acá, miren, dice, esta es la condición. If you have a headache, tú tienes dolor de cabeza. Y acá sería el resultado en condicional. Entonces decimos, you y ya nosotros decidimos si es should rest, must rest, can rest, or have to rest. Bueno, ahí no tenemos ninguna negativa. Ya eso depende del sentido, ¿no? Listo. Acá tenemos otra de esta misma forma. Dice, if there is a gas leak in my house, si hay una fuga de gas en mi casa, I, y aquí también tenemos, ¿no? Would, will, wouldn't y won't. Listo. Por acá tenemos dos partes. Decimos if she y la parte aquí dice if she wouldn't fallen, hadn't fallen, hadn't fallen, and won't fall, won't fail. She wouldn't have. Listo. Entonces aquí, bueno, aquí casi la mayoría son negativas. No, todas son negativas. Entonces, y son en la forma entonces de condicional también, para que lo estudien. Y esta sería entonces la número 5. Por acá, la 6 tenemos, estas ya no tienen que ver tanto con, aunque están parecidas, pero ahí lo que ustedes ya saben es la organización de estas palabritas, ¿no? Para realizar esta oración. Con esta yo creo que es un poquito más fácil, pero sí la temática sería, en este caso, si son, tiene que ver es con los, no tanto con los, con los verbos modales, pero sí con los condicionales. Y si nos damos cuenta, acá en los materiales nosotros ya habíamos visto el material número uno. Listo, entonces en este ya miramos lo que. Por acá tenemos los otros. Listo, aquí entonces ya está. Entonces, en los materiales anteriores nosotros ya habíamos visto el condicional cero y el condicional número uno. ¿Listo? Ya les había explicado. Aquí ya tenemos, miren, arrancamos de aquí con el segundo condicional. Aquí que es importante conocer.
para trabajar con los condicionales es muy importante conocer los tiempos gramaticales. Listo, entonces, bueno, para eso, ustedes van a buscar como de 16 verb tenses. Listo. 16 verb tenses. Bueno, yo tengo por aquí una específica, pero bueno, nos vamos a quedar ahí en la primera. Vamos a darle aquí. Bueno, aquí tenemos, bueno, aquí nos aparecen acá. Supongo que acá tengamos eso, esta imagen. Entonces miren que aquí tenemos todos los tiempos en esta parte. Listo, entonces ustedes se dan cuenta que por lo general yo les hablaba de 12 porque esos son los básicos. Pero acá ya encontramos estos que es el past future tense, pasado futuro, tiempo pasado futuro, tiempo pasado futuro continuo y tiempo pasado futuro perfecto y tiempo pasado futuro perfecto continuo. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? Los tiempos que les había dicho, y aquí, que ustedes sí se dan cuenta que aparece esta palabrita would, ¿no? Entonces decimos sujeto would y el verbo. Y aquí te decimos I told that I would leave in 1 hour. Yo te dije que saldría en 1 hora. Entonces eso tienen que tener en cuenta para leerlos, para estudiar, para así de esa forma ustedes van a entender un poquito mejor estas temáticas. Aunque acá les avisa, ¿no? Miren, dice if con un pasado simple y la otra oración sería un verbo regular con un verbo, otro verbo. ¿Listo? Ok, entonces esto sería el segundo condicional, ¿no? Y aquí ustedes van a encontrar en esta parte de acá, al final de este material, van a encontrar una revisión de los tres, miren, de cero, el primero y el segundo condicional. ¿Listo? Como para que los puedan revisar
y puedan tener la idea de lo. Entonces, por acá regresamos al cuestionario. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, que ustedes tienen, miren, esta parte, cuando tienen este would o wouldn't en ese caso, entonces ese, como les dije, es uno de los últimos tiempos. Listo. Entonces ahí uno diría, if she wouldn't fallen asleep, si ella no se habría dormido mientras conducía while driving, she wouldn't have fallen from her motorcycle. Ella no habría caído de su motocicleta. Ella no habría caído de su motocicleta. Listo, entonces ahí ustedes ya pues ya tendrían que estudiar bien en cuanto a los materiales, principalmente como les digo, de lo que se trata esto es de el uso de los condicionales. Listo, entonces ahí ya tienen, miren aquí, van a tener el pasado perfecto, el presente perfecto, listo, futuro perfecto también. Entonces, eso sería lo que vamos a estudiar, ¿no? Bueno, acá como les digo es el condicional número 2. Y aquí miren, ustedes ya tienen el pasado, pero más lo que tiene que ver con esta evaluación sería principalmente ya comenzar a estudiar este tercer condicional. Miren, este es como más parecida la estructura es más parecida de las oraciones que ustedes encuentran en su cuestionario. ¿Se dan cuenta? Miren, if she hadn't fallen asleep, if I had won the lottery, si yo hubiera ganado la lotería, nos dice aquí, I would have bought. Yo habría comprado tickets, los tiquetes o los billetes para un tour alrededor del mundo. ¿Listo? Entonces, ahí sí es importante entonces que estudiemos este material, ¿no? Con el tercer condicional.
Bueno, acá ya ustedes miren, ya otra vez acá nos recuerdan que tenemos una if clause, la primera oración con if, y la main clause, la oración principal. En este caso, miren con esa estructura, ¿no? Decimos, I would have bought. Yo hubiera comprado una casa para mis padres. A house for my parents. Listo, entonces aquí dos estructuras, ¿no? La una, acá vamos a mirar. Miren las estructuras, ¿no? Así tienen que ir. If, el sujeto, el verbo had, que en este caso sería el verbo haber, pero en pasado. Y el pasado participio. Listo, que ustedes saben, el pasado participio es el que lo encuentran en la lista de los verbos irregulares en la tercera columna. Ahí encuentran el pasado participio, pero de los verbos irregulares. El pasado participio de los verbos regulares, ese es el real. Tiene la misma forma de los verbos en pasado. ¿Listo? Y la main clause va a tener esta estructura. El sujeto, el would, o también pueden encontrarlo el could, que sería podría o might, y la palabrita o el verbo have. Aquí diría como yo habría. Y ya el pasado participio. Entonces ya sería no. Yo habría o él habría corrido o él habría comprado, él habría leído. ¿Listo? Bueno, acá nos recalca son las contracciones, ¿no? Cuando miren, pueden escribir así o también con la contracción. ¿Listo? I would have o I would have. I would have. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, aquí principalmente, como les digo, bueno, la idea sería entonces leer este material. Miren, acá también hay mayor información relacionada con el tercer condicional, pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? Para expresar deseos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. I wish you hadn't lost your job. Yo deseo que tú no hubieras perdido tu trabajo. Ok, entonces, si se dan cuenta acá, pues más o menos, miren, todos tienen esa estructura. Listo, entonces, todas estas tienen que ver principalmente con ese, con el tercero o también, si vamos, pasamos al otro material,
aquí tenemos esta partecita que nos habla de los condicionales, pero mezclados, ¿listo? Entonces tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3, y luego tenemos los condicionales mezclados. ¿Qué quiere decir eso? Que para realizarlos a veces estos mezclan los diferentes tipos, ¿ok? Entonces, este es un poquito más complejo, pero bueno, aquí lo que se necesita es darle una revisada. Bien, entonces dice, as you can see in this example, the condition refers to a hypothetical present situation. Entonces aquí tenemos una situación del presente, pero hipotética. Si nosotros no tuviéramos ese software para inventarios, si nosotros no tuviéramos ese software para inventarios, dice, we would have spent, nosotros habríamos como invertido o gastado una semana entera haciendo el último inventario. ¿Listo? Entonces, como les digo, este sí es un poquito más complejo, tiene que darle como más tiempo para su estudio y poder pues comprenderlo un poquito más, ¿no? Entonces, pero primero, o sea, es importante tener una idea clara de los anteriores, ¿no? Entonces, esencial entonces conocer los tiempos gramaticales. Después sería esencial para conocer que es el mezclado, conocer los tres anteriores, ¿listo? Como para, sí, ya tener la idea más clara y ustedes ya los van a poder utilizar, ¿no? Y mezclar de acuerdo a a las ideas pues que tienen ustedes